Bueno, muy buenas tardes. Primero quisiera partir por agradecer a ICARE por esta invitación. Estoy muy orgulloso de estar acá, saludar a los asistentes y también a quienes nos siguen por redes sociales, por streaming, que me imagino a estas alturas no son pocos. Esta NADE evidentemente se da en un contexto particular, sobra decirlo, y en ese contexto, más que llenarlos de cifras macro y escenarios y proyecciones que son fácilmente disponibles, aunque algo de eso también diré, quisiera hacerme eco de la invitación o del título de esta NADE, que es tratar de buscar la vinculación entre nuestra mirada económica y el momento político que el país vive y que todos enfrentamos. En los últimos 3 meses, lo han dicho todos aquellos que presentaron esta mañana, los hechos recientes nos han impactado a todos, nos han sorprendido, nos han angustiado, ha sido algo conmovedor en muchos aspectos, violentante y apanicante en muchos otros. Y en este contexto, las demandas sociales masivas, que son importantes, impactantes en muchos sentidos, le siguió un clima de violencia que la verdad no estaba en nuestros registros ni históricos ni en ninguno de quienes estamos en esta sala. Y junto a ello, a ese impacto, hubo una fuerte caída en las expectativas empresariales, en la confianza en general, que se tradujo evidentemente y muy rápidamente en una disminución de la actividad económica muy importante. Vamos a cerrar el cuarto trimestre del 2009, estamos pronto a conocer el último IMASEC, con una caída del producto del orden de 2,5 puntos, eso es grande, es impactante. Y esto dice relación con los hechos de violencia que conocimos. Y a la par de aquello, ha ocurrido, lo hemos empezado a ver, y es una fuente de preocupación principal de nosotros como autoridad, es el aumento en el desempleo, particularmente en los empleos formales. Y esto es preocupante no solo porque el empleo es una fuente fundamental de ingresos, sino que también una fuente fundamental de dignidad. Por lo tanto, nuestros esfuerzos están abocados ahí. Con todo, yo primero quisiera partir por transmitirles que las perspectivas para el 2020 son más auspiciosas. Estamos hablando de un crecimiento algo por sobre el 1%, es lo que esperamos. Está lejos de aquello que proyectábamos antes de octubre, en septiembre proyectábamos un 3,3%. Sin embargo, todos los analistas, y hoy día conocimos los números del Fondo Monetario también, proyectan que el 2021, es cierto, tenemos fuertes de incertidumbre, deberíamos estar creciendo al 2,7% y nuestras proyecciones para los años que siguen es retomar el crecimiento en la senda que veníamos mostrando. Con todo, es claro que estos desaceleración económica, el aumento del desempleo, la violencia reciente, son fuentes de preocupación, estoy seguro, para todos quienes estamos en esta sala, ustedes como empresarios, nosotros como autoridades, la gente que nos escucha como ciudadanos, y estoy seguro también que todos queremos contribuir a ser parte de la solución. Todos nos preocupamos, pero creo que lo que nos mandata ahora, o lo que nos convoca ahora, debería ser pasar del preocuparnos al ocuparnos. Cómo nosotros nos hacemos parte de la solución y no simplemente exigir, pedir, demandar, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Y por eso que la invitación esencial que quisiera hacerles esta mañana es a mirar al futuro. Con optimismo, no con un optimismo que sea buenismo, con sentido de realidad, reflexivo, reconociendo que hay incertidumbre en el camino, pero precisamente porque existen esas incertidumbres en el camino, tenemos que redoblar el esfuerzo reflexivo en nuestra mirada hacia adelante. Y mi punto de partida es que hoy día pareciera que nos encontramos en un momento en que los árboles nos impiden ver el bosque. Estamos ahí, en esa foto que ustedes tienen delante, atrapados en este bosque y no podemos lograr mirar hacia adelante. Esos árboles no me permiten tener esa mirada de futuro para ocuparnos y aportar al desafío del país, del debate que tenemos por delante. Y en consecuencia, quisiera yo esta mañana partir por invitarlos a levantar la mirada, a salir del marasmo que tal vez los inunda mucho, nos inunda mucho. Es lo que uno espera de los líderes. Los líderes, su particularidad es que tienen que levantar la vista y salir
del atolondramiento, salir de la emotividad y poder mirar más allá, con reflexión, con altura de miras y sobre todo con una ética de la responsabilidad. El 98% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día son rápidas, son instintivas, son reflejas. Se alojan en nuestra mente en lo que el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, llamaba el sistema 1. Y esto es algo muy evolutivo, es lo que nos permite poder avanzar en la vida y tomar decisiones con información incompleta y, sin embargo, tomar buenas decisiones la mayoría de las veces. El restante 2% de nuestras decisiones se aloja en el llamado sistema 2, que es analítico, que es reflexivo. Y hoy nuestra mirada, me temo, nuestra proyección del futuro, que vemos quizás con pesimismo, con cuotas de pesimismo, está contaminada por un sesgo cognitivo que ocurre en el sistema 1 y que Kahneman llama el sesgo de dotación. Y esto es que nuestras decisiones y mirada de futuro están sesgadas por el hecho que tenemos fresca en nuestra memoria, en el caso particular de Chile, los impactantes hechos recientes, principalmente la violencia y la sensación de miedo o pánico que genera. Eso está probablemente grabado en nuestra mente, en nuestra memoria, y es lo que hoy día nos provoca un sesgo de dotación, un sesgo decisional que es importante. Y una manera de ilustrar este punto es ir a los fríos datos. Y Gonzalo Volumen, el ministro del Interior, se refirió a esto también. Si vamos a la violencia, la verdad es que la disminución que se ha producido en la violencia en nuestro país desde el 18 de octubre es impresionante. Y sin embargo, nuestra sensación ambiente es que esto sigue ahí, latente, vigente, como si estuviéramos en octubre o noviembre. Pero eso no es tal. Pasamos de momentos piques que teníamos 350 eventos de violencia al día a 1 a 2 eventos por día. Nos gustaría que fuera 0, por cierto, pero los datos están ahí, es evidente, es objetivo que esto ha ido bajando y sin embargo, sesgo de dotación, este cortocircuito en nuestras decisiones nos induce a pensar que la situación sigue como si estuviéramos en el día 1. Entonces, en el momento actual, creo que es fundamental salir del sistema 1 y pasar al sistema 2. Insisto, particularmente para quienes, como ustedes, son líderes y para quienes tenemos decisiones que estamos en cargo de autoridad en la política, en el mundo político, en el gobierno, pero también en la sociedad civil. Es nuestra obligación movernos del sistema 1 al sistema 2, porque si no lo hacemos, hay 3 problemas que ocurren si uno se queda atrapado en el sistema 1, que son bastante obvios. Lo primero, y lo hemos visto en estos meses, es sobrereaccionar. A mí no deja de impresionarme que hasta el día de hoy se plantee por algunos que la forma de aplacar la violencia es sencillamente abrir la billetera fiscal. Como si abriéndola, mágicamente la violencia se aplacara. Y me parece que este es un error intelectual básico el que se comete al invocar esto. Yo lo he dicho varias veces, no ha caído muy bien en algunos a los que se lo he dicho, pero no me importa, porque creo que es importante marcar este error, que es confundir la magnitud de los desafíos y de las demandas sociales que tenemos por delante con la magnitud de la violencia. Evidentemente son cuestiones muy, muy distintas y los grupos que marcharon pacíficamente son muy distintos de aquellos que tienen una violencia reiterada en nuestro país. El segundo gran error de quedarse pegado en el sistema 1, y por eso la invitación a levantar la vista, a mirar hacia adelante, es no reparar, no valorar aquello que se hizo en el pasado, lo bueno y lo malo. Y esto, me temo, ocurre a menudo en nuestros días, particularmente decepcionantemente, diría yo, por aquellos que tuvieron roles protagónicos en la construcción de ese pasado. Y el tercer error es que quedarse pegado en este sistema 1 es importar un pesimismo. Tendremos un sesgo para proyectar el futuro, no podremos proyectarlo de la manera que uno le pide a los líderes que lo hagan, que es con reflexión, con altura de mira, mirando lejos. Entonces partamos por reconocer lo bueno. Se ha instalado el eslogan que no es por 30 pesos, es por 30 años, que acá la falla, lo malo de estos 30 años, el modelo neoliberal, el capitalismo, todos los malos del mundo.
Y aquellos, me parece a mí, que se quedan con estos eslogans son presas del sistema 1. Son incapaces de salir del bosque y pasar al sistema 2. Porque uno puede tener sus propias opiniones, y esto siempre es muy valioso que así sea. Ahí está la riqueza de la diversidad, pues no sus propios datos. Y los datos tienen esa belleza que objetivizan una serie de cosas. Esto es por ustedes todos conocido, pero el progreso económico que tuvo Chile desde el retorno a la democracia fue impresionante, pasando de ser la octava economía de Latinoamérica a rápidamente ser la primera, hoy día, cierto, superada por Panamá en términos de ingreso per cápita y crecimiento económico. Pero hay más. Permítanme traer este estudio, esta tabla que resumen de un estudio que hicieron 2 economistas de Harvard, donde hacían la siguiente pregunta básica. Decían, miren, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué países de todo el mundo cumplieron copulativamente con 3 condiciones? Ser democracias, crecer a más del 4% durante 25 años en términos per cápita y tener alta calidad de políticas públicas. Y ahí tienen los resultados, están los sospechosos de siempre, los Japón, los Corea, los Irlanda, pero también está Chile. Para pensar, ¿no? Por supuesto, hemos tenido un aumento importante en la calidad de vida. Aquí solo una muestra de indicadores sociales, uno podría agregar muchos otros. Índice de desarrollo humano, un progreso impresionante. La cobertura de la educación superior, uno podrá mirarlo con sentido crítico en muchos aspectos, pero en los términos brutos pasamos de una cobertura del 15,5% a un 53%, o la esperanza de vida al nacer, en que se ha incrementado en casi 7 años desde el retorno a la democracia. Pero también hubo aumentos importantes en materia de ingreso, más allá del promedio. El ingreso per cápita creció más en los quintiles o los deciles más vulnerables y menos en aquellos más favorecidos. Una evidencia que también muestra el informe de desiguales del PNUD y que a muchos puede sorprender. En consecuencia, también observamos una disminución impresionante de la pobreza. Esto permitió salir de la pobreza, de ese flagelo, a millones de nuestros compatriotas. Eso no lo podemos olvidar. Son personas de carne y hueso, con sus vivencias, con sus dolores, con su familia. Ese es un cambio impresionante. Y también una disminución relevante en la desigualdad. Aquí no estamos diciendo que no tengamos un problema de desigualdad, pero permítanme señalar que hemos tenido una disminución de la desigualdad medida en ingresos notable en el contexto latinoamericano y también a nivel mundial. Y este gráfico así lo ilustra. Permítame poner estas 2 variables que les acabo de mostrar en relación a otros países. Por un lado, el coeficiente de Gini, cuánto cae, y por el otro, la pobreza, cuánto ha disminuido. Y les quiero decir que para horizontes de tiempo comparables, Chile se ubica dentro de los países que más han reducido al mismo tiempo ambas variables. No podemos olvidar aquello. Y si hablamos desde el retorno a la democracia, refiramos a nuestra democracia, porque también pareciera ser que tenemos un sentimiento pesimista, amargo, comprándonos los eslóganes de aquellos que dicen que no vivimos en una verdadera democracia, o peor aún, que estaríamos poco menos que en un régimen autoritario. Pamplina, y digámoslo con claridad, pamplinas. Chile, y esto acaba de sacarlo, este es un índice, el índice más seguido en materia de democracia, que compara la calidad de la democracia en 167 economías del mundo, lo hace el Economist Intelligence Unit. Acabamos de conocer la última versión y Chile entra al grupo de los países que se consideran con democracias plenas. Son solo 23 países de los 167. Puede que nos falte mucho por perfeccionar nuestra democracia, sin duda, pero lo que nos dice esto, y si estamos orgullosos, esa democracia que nos costó recuperar y consolidar hoy día, pese al descrédito de sus instituciones, es una democracia robusta. Podría seguir con los indicadores, no es mi intención seguir y seguir, quiero insistir simplemente en que cada uno podrá tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos, y creo que los datos hablan por sí solos. Y el primer punto que quisiera mencionar acá es que todos contribuimos a estos avances, cada uno en su ámbito, cada uno en su área, ustedes como empresarios, la política en lo suyo, pasando
reformas, aprobando reformas, caminando hacia el futuro, la sociedad civil estructurándose, organizando, todos hemos contribuido a este avance que es bien notable y no tenemos por qué sentirnos avergonzados, por el contrario. Pero si eso es así, creo que también es correcto reconocer las omisiones, los errores, así como somos responsables de los éxitos, también somos responsables de los errores que se cometieron y eso es fundamental para poder avanzar. Y junto con eso, porque todos somos responsables de esos errores, permítanme hacer un punto con claridad. Me parece tremendamente mezquino e injusto achacarle a este gobierno la responsabilidad por esos errores acumulados, que son responsabilidad de todos en mayor o menor grado. Creo que si queremos construir hacia adelante, tenemos que dejar de lado esa mezquindad y partir de la base que todos tenemos una responsabilidad y un sentido de responsabilidad para avanzar al futuro. ¿Qué cosas omitimos? ¿Qué errores cometimos? Yo les mostraba los avances en desigualdad. Son claros, son netos, son importantes. Pero es evidente que nos queda un camino por recorrer. Nuestra desigualdad medida por ingresos sigue siendo alta en un contexto comparado, no la más alta del mundo, como nos repiten a diario con exactitud, eso es incorrecto. Hemos avanzado, hemos progresado, pero en el contexto de los países que quisiéramos emular, tenemos que seguir avanzando. Pero ya se decía en las intervenciones anteriores, la desigualdad no puede quedar supeditada solamente a un tema de ingresos. Muchas veces hablamos solo de esta dimensión. Y hay otros elementos tanto más importantes. El trato es fundamental. El clasismo es uno de los principales problemas que tenemos hoy día, que se expresa en un trato indigno para personas que son merecedoras de igual dignidad. Pero también, y esto lo muestra con claridad el PNUD, las personas resienten muchísimo la desigualdad de oportunidades. Resienten que los frutos, los beneficios, los cargos, las recompensas no tengan que ver con los talentos, sino que con la desigualdad de oportunidades a las que estamos expuestos. Y esto es grave porque viola la promesa básica de la democracia liberal, viola la promesa básica del ideal meritocrático y porque además genera sentimientos de animadversión. El mismo PNUD muestra que consultada a la gente, a la población chilena, cuánto esfuerzo, o si las personas de los distintos grupos son personas de esfuerzo, reconocen inmediatamente que las clases bajas y las clases medias son personas de esfuerzo. Pero respecto a las clases acomodadas, nosotros nos reconocen como personas que lo que tenemos no es mayoritariamente producto del esfuerzo y del trabajo duro o del talento. Y eso creo que es un problema del cual tenemos que hacernos cargo. En esa misma línea, Chile ha progresado muchísimo en movilidad social, en línea con esta disminución de la pobreza, con esta disminución de la desigualdad, pero nuevamente en el contexto de los países, de las ligas donde nos gustaría jugar, estamos al debe. En Chile sigue siendo cierto que el dónde nací, el qué familia pertenecí, marca, no diré completamente, pero de manera significativa dónde puedo llegar, y eso es inaceptable en una democracia liberal y en una sociedad meritocrática como la que, supongo, en esta sala queremos construir. Y ya lo decía el alcalde de Renca, y seguramente Pablo se va a referir con más precisión, pero tenemos una fractura de desigualdad territorial que es grande, que ha estado ahí y que es hora de hacernos carga. Porque esa segregación no es solo una segregación en el espacio, en el fondo esa segregación en el espacio tiene dos implicancias básicas. La primera es que esa segregación en el espacio es también una segregación en el acceso a los bienes y a las oportunidades que la ciudad está llamada a ofrecer. Llámenlo áreas verdes, llámenlo colegio o escuelas, llámenlo transporte, llámenlo consultorio, todo aquello que determina nuestra calidad de vida. Está estrictamente correlacionado hoy día con el ingreso de las personas.
Pero la segunda dimensión es una dimensión relacional. Una sociedad, una ciudad segregada, es una ciudad donde los ciudadanos no se encuentran, no comparten, no intercambian, no generan nuevas ideas que puedan ser valiosas mutuamente, se desperdician no solo espacios de creación, de innovación, sino que también espacios valiosísimos de fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía. Y por supuesto, estos elementos, y hay otros, habrá otros, ha derivado en lo que es el principal problema que tenemos hoy día en nuestro país, que es la pérdida de confianza en nuestras instituciones más básicas. No voy a entrar en detalle, ya se ha dicho acá hasta la saciedad, pero simplemente quiero decir que en este contexto la empresa, en tanto institución, el empresariado en tanto institución, también ha perdido grados enormes de confianza. Ustedes lo pueden ver en la gráfica, 7% de confianza en la empresa, y eso es un problema. Lo interesante es que este problema no es del 18 de octubre. La verdad es que las distintas encuestas que conocemos muestran que ya hace largos años esto venía produciéndose. Y un primer llamado de atención es qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ustedes han hecho para frenar esa caída. Porque lo cierto es que acá la confianza ha sido sometida a una baja importante, producto de una serie de elementos. Yo no quiero la lista fácil, corta, que reduce toda una causa, pero estamos todos conscientes que ha habido acá casos emblemáticos de colusión, muy mediáticos, que dañan la confianza, pero también una serie de otras prácticas anticompetitivas, mucho más soterradas, mucho más pequeñas, del día a día, que también van generando este sentimiento de ofuscamiento respecto a las empresas. ¿Para qué decir respecto al pago a proveedores? Algo que venimos debatiendo, que yo encuentro increíble, que el Estado haya tenido que hacer una ley para coordinarlos a ustedes y ponerlos de acuerdo en algo que debiera ser tan elemental. Cómo yo trato a mis proveedores, que al final del día son empresarios igual que yo. No hablemos de los contratos incomparables y con letras chicas. Un contrato incomparable, por definición, viola la esencia del mercado, que es que yo pueda comparar para competir. O las trabas absurdas para cambiarse. Nuevamente, algo que he tenido que hacer, abordado por vía legal, a través del Ejecutivo, en un proyecto que hoy día está en el Congreso. Pero una cosa tan simple, que si yo contrato un servicio bajo la modalidad A, por ejemplo, por Internet, pueda salir por esa misma modalidad A, por Internet, y no tener que ir a la sucursal que queda en una ciudad distinta, y que solo hace más gravoso poder facilitar esa competencia, esos cambios. Hemos tenido temas tributarios que evidentemente han afectado la confianza, el financiamiento de la política, ya está dicho, y defensas corporativas muchas veces cuando no captura regulatoria. Todo esto es un cóctel tremendamente explosivo, y yo creo que estamos todos conscientes de aquello, porque para quienes creemos en una economía de mercado, para quienes defendemos una economía de mercado, es fundamental defenderlo con claridad y siempre de todos los actos que erosionan su legitimidad. Que erosiona su legitimidad y, lo más importante, la confianza. Si ustedes reflexionan bien, el mercado, un mercado profundo, reposa en un solo elemento, que es la confianza. Los millones de intercambios interpersonales que hacemos a diario tienen ¿qué cosa en común? La confianza. Cuando los intercambios no tienen confianza, pasan a ser intercambios tribales o en grupos cercanos. Un mercado bien desarrollado requiere grandes niveles de confianza y por eso cualquier cosa que la ponga en riesgo es aniquiladora del mercado. Y lo concreto es que el mercado, y creo que es parte del problema que nos está pasando hoy día, post 18 de octubre, es que el mercado se deslegitima cuando es percibido como un juego injusto, de cartas marcadas o que favorece a un determinado grupo. En definitiva, cuando es percibido como una fuente de privilegio. Y aquí la competencia es el ingrediente fundamental. La competencia no solo es valiosa porque para nosotros consumidores nos asegura la mejor combinación de calidad-precio,
nos asegura que los productores, los empresarios más eficientes sean los que perduren en el mercado, aquellos que son capaces de producir al menor costo con la mayor innovación. Nos asegura que surja eso que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, la innovación de la que tanto hablamos requiere de la competencia. Todos son los elementos económicos. Pero hay un elemento de legitimidad fundamental, que es al que me acabo de referir. La competencia asegura que las empresas, las recompensas, sus rentabilidades no sean percibidas como un privilegio, sino como alguien que se ganó lo suyo en cancha pareja. Y eso creo que es el elemento crucial. Cuando eso no está, el mercado se deslegitima, el mercado se desaparece, y mi invitación entonces es que cuidemos el mercado todos aquellos que creemos en él. Y acá no hay que reinventar la rueda. Acá hay que volver a leer a Adam Smith. Todo está ahí. Cuidar el mercado requiere abogar por la competencia, pero también requiere normas de ética, una ética de la responsabilidad empresarial muy potente para respetar las reglas del juego, el fairness al cual se refiere Smith, una autorregulación exigente por parte de los empresarios, porque cuando no hay autorregulación exigente, llega la regulación, y muchas veces la regulación puede llegar con el tejo pasado y no ser necesariamente la mejor, pero es muy necesaria. Y eso lo quiero subrayar, Adam Smith lo tenía clarísimo. Cuando se deshonra al mercado, las sanciones tienen que ser ejemplificadoras, porque lo que se trata acá, como lo recuerdan Ryan y Singales estuvo acá hace unas semanas, hace unos días en Chile, de lo que se trata acá de salvar al capitalismo de los capitalismos, o preferiría yo decir al mercado de los capitalistas. Ese creo que es el desafío fundamental, y me parece que en este momento más que nunca tenemos que tomar acciones decididas. Ustedes tienen que tomar acciones decididas para que nunca más esté en tela de juicio la legitimidad del mercado y que no cunda esta sensación de abusos. Ahora, a todas estas fallas, a todos estos déficits que van generando un cóctel, una acumulación de cuestiones que probablemente tengan mucho que ver con lo que ha pasado en Chile, se asocia algo fundamental, y lo decía el presidente de la República esta mañana. Nuestro crecimiento ha ido bajando, y eso es un dato de la causa. He querido agruparlo en grandes periodos: la década de los 90, la década de los 2000, la década de los 2010, todo esto, el crecimiento del PIB per cápita real, es lo que importa, el ingreso per cápita, y las cifras son elocuentes. Hemos ido a la baja, y la última década hemos ido particularmente a la baja. Se traduce en una sensación, ¿no es cierto?, de insatisfacción o de menor ingreso, y a la par de aquello, es obvio, está una caída importante en nuestra productividad. Desafío fundamental si queremos mirar adelante. Hecho este diagnóstico, creo que me gustaría retomar la invitación inicial. Tenemos aciertos de los cuales sentirnos orgullosos, errores de los cuales hacernos cargo, y una responsabilidad de mirar hacia adelante. En medio de los árboles, yo quiero invitarlos a pensar en que necesitamos construir una hoja de ruta compartida. Y me parece que el principal desafío que tenemos por delante acá es tener una sociedad que llamaría de acceso abierto, o una sociedad de oportunidades, si ustedes quisieran. ¿Por qué? Porque acá no se trata de poner como si fueran opuestos o duales la necesidad de avanzar en una agenda social con el crecimiento económico. En muchas medidas, estos dos elementos van de la mano. Se necesitan el uno al otro en aras de los desafíos que yo le acabo de mostrar, particularmente el desafío de crecimiento y de la baja en la productividad que lo explica. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. La respuesta está en este libro que yo sumo varios de esta sala leyeron. ¿Por qué fracasan los países? O si ustedes prefieren ponerlo en el lado positivo, ¿qué es lo que tienen los países que le ha ido bien? Acemoglu y Robinson. Y la tesis principal, plantean ellos, es tener instituciones políticas y económicas inclusivas, en el sentido amplio, con reglas impersonales, con competencia en lo económico,
pero también lo social. ¿Y qué significa lo social? Donde el mérito sea el driver de esa movilidad. Y para que ese mérito opere, para que esa competencia en las oportunidades, en asignar recompensas ciegas, no adscritas, simplemente fruto de los talentos, no de los apellidos ni de los contactos. Para que eso opere necesitamos una cancha pareja, abogar por acercarnos a un mundo a un país de igualdad de oportunidades. Porque sin ese piso básico, la verdad es que plantear la competencia en esa dimensión es una utopía, es una ilusión, es una quimera. Yo lo decía antes, que el origen todavía para muchas personas, para muchos chicos de nuestro país, determina su futuro, es aberrante, es injusto. Pero no solo injusto, sino que es ineficiente porque estamos desaprovechando talentos muy, muy valiosos. Y en línea con Asimov y Robinson, y en consistencia con lo anterior, el llamado también acá es a diversificar nuestra élite. Yo creo que nuestra élite ha ido cambiando, y es una buena noticia, se ha ido diversificando, pero sigue siendo monolítica en muchos aspectos y percibida como tal. La élite tiene que estar sometida a las mismas necesidades de competencia. Tiene que ser permeable a la competencia. ¿En base a qué? En base al talento. Hay algunos que creen, buenistamente, que acá hay que abolir la élite, haciendo una innovación en nuestra historia de la humanidad. Siempre ha existido élite y siempre la existirá, la necesitamos. Entonces lo que se plantea acá no se requiere abolir la élite, no se quiere abolir ni siquiera reemplazar la élite, se requiere tener una élite más competitiva, más abierta, más diversa, y creo que todos tenemos una responsabilidad en aquello, y ustedes como empresarios también, por supuesto. El presidente mencionaba esta mañana la agenda antiabuso. La agenda antiabuso, si me permiten, tiene una fuerte componente de avanzar en competencia, competencia y competencia, que como lo expresé recién, no es sino la manera de asegurar de cara a la legitimidad del mercado que los beneficios que las empresas obtienen sean percibidos como legítimos, como producto del esfuerzo, de la calidad, de la capacidad de esa empresa y no de cuestiones de otra índole. Y esta sociedad de acceso abierto, permítanme ilustrarlo, importa para el crecimiento económico, porque una sociedad de acceso abierto más diverso genera inteligencia colectiva, tan necesaria para nuestro siglo XXI. Permítame hacer la siguiente analogía. Pensemos en la sociedad como un gran cerebro con sinapsis que se conectan y que determinan esta inteligencia colectiva. Y hagamos un ejercicio extremo. Imaginemos que dividimos a Chile, 18 millones de habitantes, en dos pedazos de 9 millones de habitantes. Cada pedazo, cada grupo de 9 millones de habitantes se conecta entre ellos, interactúa, intercambia ideas productivas, de cultura, de asociaciones de la sociedad civil, etcétera. Pero entre ambos grupos no se conectan. Bueno, déjenme decirles, ustedes pueden hacer el cálculo, que cuando eso ocurre, ustedes están perdiendo 81 billones, es decir, 81 millones de conexiones. Estos son más de 4,5 millones de veces la población entera de Chile. Solo para ilustrar el orden de magnitud del costo que genera no tener una sociedad abierta, inclusiva, conectada, con real competencia en el mérito y para eso igualdad de oportunidades. Entonces, mi tema acá, y es una idea que quiero transmitirles, los desafíos sociales que tenemos por delante son también desafíos económicos. No solo es un tema de justicia, también es una necesidad para el crecimiento a largo plazo que nos convoca. Pero por supuesto esto no se puede hacer de cualquier manera, esto requiere una hoja de ruta social y económica que sea compartida, que defina con claridad las prioridades, porque parte del problema que tenemos en este minuto, sistema 1, es que todo parece ser una prioridad, todo. Y bien sabemos que las prioridades por definición son prioridades, máximo cuando los recursos son escasos y uno tiene que enfocarlo allí donde más se necesitan, donde más urgentes son. Es prioritario definir prioridades, valga la redundancia. Y porque tenemos restricciones vamos a tener una hoja de ruta con estaciones timbrables, escrutables, verificables por la ciudadanía. Pero tiene que ser una hoja de ruta gradual. No me puedo saltar 20 estaciones y por eso que tengo que construir ese recorrido de forma creíble con un punto de llegada y estaciones que sean
intermedia. Y esto no puede ser un Big Bang. Nunca más queremos un Big Bang. Tenemos fresco aún en nuestra memoria el referente, el principal Big Bang que tuvimos como política pública en nuestro país y que fue un desastre. Ni tampoco queremos saltos al vacío. Quienes confiamos en el largo plazo, quienes queremos construir buenas políticas públicas como ha sido la tradición de este país, es fundamental que no cedamos a la tentación de los Big Bangs, del todo de una, ni tampoco a las experiencias o los sueños refundacionales propios del buenismo que solo prometen saltos al vacío. Porque acá lo que necesitamos es un reformismo, y subrayo la palabra reformismo, cambios de verdad, porque de esta crisis solo se puede salir con cambios de verdad creíbles, pero un reformismo que sea realista, que sea contingente a la realidad del país, que somos, y no del país ultradesarrollado que algunos suponen que somos. Un reformismo realista, responsable y gradual, porque como decía Harari este fin de semana en la entrevista en el Mercurio, cada vez que un político prometa que en 4 años esto será un paraíso, salgan arrancando. Lo único, y eso la experiencia lo muestra una y otra vez, nuestra experiencia, la experiencia de los países que más admiramos, lo único que funciona son los cambios graduales. Lo demás es música. Y en esta priorización, el gobierno ha fijado con claridad sus prioridades. Es la que nos expresan los chilenos. Pensiones en primer lugar, salud en segundo lugar. Por supuesto, esto no agota la discusión y la ruta que tenemos que recorrer. Lo que estamos diciendo es que acá hay un punto de partida en el que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Estamos concentrando nuestro esfuerzo en estas dos grandes prioridades que el país nos expresa en las distintas encuestas. Y estamos avanzando, y hemos avanzado, y quiero transmitirle esto, porque de nuevo al estar en el bosque, en el sistema 1, no somos capaces de ver los grandes avances que quienes estamos en el día a día y nos toca ir al Congreso, notamos. Porque hicimos una reforma importantísima en el pilar solidario. Logramos un acuerdo, lo recordaba el presidente de la República en la Cámara de Diputados, para avanzar en la reforma del pilar contributivo de pensiones. Hicimos avances importantes en transporte para el adulto mayor, bajando la tarifa a la mitad a nivel de todo el país. Se ha avanzado en la agenda de medicamentos, otra prioridad país, y en la reforma FONASA, con un proyecto de ley ingresado. Con celeridad respondimos ante la situación económica crítica con un plan de reactivación y protección del empleo potente para proteger el empleo. Estamos en las etapas finales del ingreso mínimo garantizado. Aprobamos, pasa sin pena ni gloria, aprovecho de darles un mensaje, la ley de apoyo a las pymes. En un mes la tramitamos. Tuvimos que dormir en el Congreso muchas veces, pero la sacamos. Y incluye algo que ustedes nos pidieron y yo les comunico ahora, porque es el momento de hacerse cargo, de ocuparse. Donaciones, un vehículo de donaciones desde las grandes empresas a la pyme afectada. Ahí está el vehículo, está creado, ahora les toca a ustedes. Estamos prácticamente a punto de despachar la reforma tributaria y estamos avanzando, en algo que voy a referirme enseguida, hacia una agenda de mejor gasto público. Es decir, hay avances, por favor, veámoslo, verlos implica nuevamente salir del sistema 1, pasar al sistema 2, y eso es lo que nos permite ver hacia adelante. Y quiero señalar con mucha claridad que estos esfuerzos efectivamente requieren o exigen las cuentas fiscales, de eso no hay duda. Pero aquí quiero subrayar dos cosas. Estamos avanzando con decisión, estamos haciéndonos cargo, pero también con responsabilidad. Y para ilustrarlo, me gustaría mostrarles qué significa lo que hemos hecho en pensiones, la primera prioridad de nuestro gobierno. Esto va a suponer para el fisco un mayor gasto fiscal, hoy día, de medio punto del Producto Interno Bruto. Sí, es harta plata, es harta plata. Y en régimen, si ustedes van a 2050, va a suponer 0,9 puntos del PIB. Es harta plata, es harta plata. Pero está claramente dentro del rango de lo razonable, de lo manejable, de lo que es fiscalmente responsable. Entonces yo quiero aquí descartar esta idea
de que acá se está tirando la casa por la ventana irresponsablemente. Nada más alejado de la realidad que eso. Porque yo les quiero decir con toda claridad, este gobierno y el Ministerio de Hacienda no está disponible para saltos al vacío, no está disponible para maximalismo, hay que avanzar en todo, ahora y en todos los órdenes de magnitud. No estamos disponibles para eso, lo tenemos clarísimo. Yo lo tengo clarísimo y se los quiero transmitir con total claridad esta tarde. No estamos disponibles, vamos a ser inflexibles respecto a aquello. Prioridades claras, esfuerzo significativo, pero siempre dentro de lo responsable, porque aquí darse una gran fiesta fiscal puede sacar un montón de aplausos de corto plazo, pero la verdad es que nos van a apedrear en algunos años más, porque esas promesas no van a ser sostenibles o no van a ser financiables. Vamos a volver a sembrar expectativas que luego no podemos cumplir y creo que ya entendimos que eso no puede volver a ocurrir. Y en materia fiscal siempre, efectivamente, hoy día tenemos una desviación fiscal importante en nuestra trayectoria. Tenemos este plan de emergencia, de recuperación de la actividad económica y el empleo. Vamos a tener un déficit corriente de 4,6 puntos del PIB, es bien grande, el más grande desde 2009, un déficit estructural de 3,2 puntos del PIB. Les quiero comentar que el 2019 cerramos con un 1,5 de déficit estructural, pero lo más relevante acá es que nosotros hemos comprometido converger. Nos vamos a demorar más, vamos a tener que cambiar la promesa original que hizo este gobierno al principio, cuando vivíamos en otro momento. Pero lo relevante es que acá vamos a ir convergiendo en la trayectoria del déficit estructural en los años que siguen, para el año 2022 estar en un déficit estructural de 2% del PIB, similar a aquel que existía en 2017, y seguir avanzando en adelante los gobiernos sucesivos. Entonces, seamos claros, sin cuentas fiscales sanas, sostenibles, no hay agenda social posible. El resto es música, el resto son cantos de sirena y nosotros no estamos para cantos de sirena, de ahí no nos van a ver movernos. He pasado muchos malos ratos por decirles lo que estoy diciendo, pero mi pega no es estar en un concurso de popularidad ni que me aplaudan. Quiero decir una palabra respecto... Quiero decir una palabra respecto a la reforma tributaria, porque acá creo que de nuevo el árbol nos tapa el bosque. Se ha instalado la idea de que esto es una reforma tributaria que destruyó por completo el proyecto original. Quiero ser claro y categórico, no es así. Todos los elementos de modernización tributaria que tienen que ver con perfeccionamiento del código tributario, clarificaciones que eran importantes, simplificaciones relevantes, se mantienen intactos. La simplificación de los regímenes tributarios para las distintas empresas, que era una simplificación mayor que el proyecto original tenía, se mantienen intactos. Y ustedes pueden hacer el análisis y pedirle a sus tributaristas que se los muestren. La verdad es que lo que tenemos hoy día es bien enredado y lo que queda en términos de régimen tributario es extremadamente simple, con elementos adicionales, que es un régimen extremadamente simple para los emprendedores, donde es completamente integrado. No hay impuesto corporativo, el dueño va directamente a tributar en abril con su tasa personal. ¿No es acaso un avance, una simplificación aquello? Enorme. Hay incentivo a la inversión que estaba en el proyecto original, se mantienen intactos. Depreciación instantánea por los próximos 2 años para el 50% de la inversión y depreciación acelerada después. Es cierto, se sacrificó la reintegración. Yo lo he dicho tantas veces. Fui al Congreso, a la Cámara y al Senado cuando era académico a defender la integración. Como ministro me toca otro rol. Me toca llegar a acuerdos. Y todos los acuerdos implican ceder. Eso es un buen acuerdo. Y en ese acuerdo nosotros hicimos algo que también necesitamos, que es recaudar más. Este proyecto tributario está recaudando cerca de 1 punto del PIB. Y dicho eso, yo quisiera en este foro decir 2 cosas finales respecto a este tema. Lo primero, hay quienes dicen que lo que viene ahora es una segunda reforma tributaria. Yo quiero ser claro y enfático. Lo que hay en el acuerdo con los senadores está escrito. Es un compromiso de una vez promulgada esta ley, convocar una comisión que en un plazo de 6 meses analice
todas las partidas lo que se llama gasto tributario, es decir, los tratamientos diferenciados, las exenciones. Algo que debiéramos hacer siempre en su mérito. Si los tratamientos diferenciados en un esquema liberal debieran ser extremadamente excepcionales. Y esta comisión va a decirnos cuánta plata es, a quiénes benefician, cuáles son los objetivos, se justifican los objetivos, se cumplen los objetivos, cuál es la mejor experiencia comparada. Va a llegar información a la mesa, información valiosa para la toma de decisiones. Y si se decide avanzar en eliminar o reducir alguna exención, bueno, yo no lo llamaría eso una reforma tributaria, lo llamaría eliminar o reducir una exención. Y quiero decirles algo más. Ese acuerdo también importa, y está escrito, que si se avanza en reducir o eliminar una exención, no todo es a beneficio de arcas fiscales. Hay un compromiso de que una parte significativa de esa rebaja vaya a reducir las tasas de impuestos. Y eso me parece que es un compromiso valioso de cara al futuro. Lo que estamos diciendo, la exención o la excepción de unos pocos que se transforme en el beneficio de la regla general, o sea, de muchos. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que hay quienes, en la idea del maximalismo, dicen, oye, acá tenemos que saltarnos 5 puntos, 6 puntos del PIB en nuestra carga tributaria. Como si nosotros ya estuviéramos en el promedio de ingresos de la OCDE, como si ya fuéramos desarrollados. Esa es la parte que se olvida. Yo quiero decirles que con esta reforma tributaria, ahí está la gráfica, que compara ingreso per cápita con la carga tributaria como porcentaje del PIB, por supuesto medido como hay que medirlo, comparando peras con peras y no peras con manzana, que es neto de seguridad social. La carga tributaria de Chile hoy día está en línea con su nivel de desarrollo. Entonces es falso que ahí me digan que hoy día tenemos una carga tributaria, hoy día, luego este cambio, sustancialmente menor que la que nos corresponde. Eso no es así, y uno siempre puede discutir si necesitamos más carga tributaria. Sí, la evidencia nos muestra que cuando los países se desarrollan tienen necesidades más complejas, tienen demandas más complejas, tienen una carga tributaria mayor, y lo que hemos planteado nosotros es sí, los impuestos van a subir en el mediano y largo plazo, sí, van a subir, pero tienen que hacerlo contra crecimiento económico, porque tenemos 5 puntos de diferencia de carga tributaria, pero también tenemos $17.000 de diferencia de ingresos. Entonces uno no puede hacer trampa, no puede contar las dos, un lado de la historia. Converjamos a la carga tributaria, pero a medida que converjamos al nivel de ingresos. No somos Suecia todavía. Voy terminando, creo que me he extendido más de la cuenta, más no tengo reloj, al señalarles lo siguiente. Una cosa también es hablar de impuestos, pero esto es una mesa de dos patas. Nosotros no tenemos cara para pedirle a los chilenos y chilenas más impuestos, si al mismo tiempo no somos capaces de garantizarles que estamos gastando bien la plata. Yo creo que esa cuestión no resiste análisis. Y la evidencia muestra que no estamos gastando bien, o no tan bien como deberíamos. Déjenme darle un dato que es impresionante. Nuestro Gini, si no existiera Estado, nuestro Gini de mercado, llamémoslo así, antes de transferencia y antes de distribución vía el sistema tributario, nuestra desigualdad del ingreso en Chile, créanme, es igual a la de Alemania y a la de Finlandia. Miren qué curioso. Igual, ¿cuál es la diferencia? Que ellos luego de la acción del Estado bajan su Gini sustancialmente, 20 puntos, nosotros 4. ¿Y qué es lo que muestra la evidencia comparada en esta materia? Muestra que de 4 puntos de reducción en el índice de Gini, uno de esos 4 viene por la progresividad del sistema tributario, es decir, importa, sí, pero 3 de cada 4, el grueso, viene de la calidad de la acción del Estado y de las transferencias monetarias directas que este haga. Entonces, si hablamos de desigualdad, si hablamos de que Chile cambió, no hablemos solo de impuestos, tenemos que hablar también de cómo cambiamos el gasto público, cómo lo mejoramos, cómo le aseguramos a todos los chilenos que de cada 100 pesos que ellos nos dan, ojalá esos 100 lleguen enteritos, íntegros, al ciudadano final al que queremos beneficiar. Y eso hoy día no lo estamos garantizando. Y por eso quiero decirles hoy día que una de nuestras prioridades en el Ministerio de Hacienda es la agenda de mejor gasto público, en la cual ustedes han visto, hemos convocado una comisión bien transversal, un consejo asesor, hemos reforzado los equipos de la Dirección de Presupuestos, de Hacienda, estamos trabajando codo a codo en el Ministerio de Desarrollo Social para asegurar que gastemos bien la plata. Esto no es un camino fácil, ustedes lo entenderán, se topa con grupos de interés, hay prácticas que hay que cambiar, hay que hacerlo de manera inteligente, gradual, nuevamente aquí los Big Bang no sirven. Y hemos incorporado, yo saludo al Congreso en esta discusión. Hemos firmado un acuerdo con la Cámara y con el Senado porque entendemos que existe la necesidad de avanzar en esto que el país requiere urgente.
gastar mejor la plata. Yo agradezco al Congreso por este apoyo y por este trabajo conjunto. Pero quiero señalarle además que en modernización del Estado estamos haciendo otras cosas. Prontamente vamos a ingresar, en las próximas semanas, un proyecto latamente debatido, comentado, nunca ingresado, que es tener una agencia de calidad de mejores políticas públicas. Lo necesitamos como país. Si queremos mirar largo, necesitamos políticas de largo plazo y un tercero imparcial que las escrute. Vamos a ir por eso. Quiero decirles además que estamos avanzando y como Estado este año vamos a ser capaces de asegurar el pronto pago a todos nuestros proveedores en 30 días. En 30 días. Este es un salto copernicano. Acá son años de esfuerzo y de trabajo duro para hacer lo que vamos a hacer. Este año incluso los servicios de salud van a lograr pagar a 30 días. Entonces, estamos haciendo cosas y el Estado es pilar fundamental. Quiero insistir en el punto acá que sin crecimiento usted puede subir la carga tributaria, puede mejorar el gasto, pero sin crecimiento no hay agenda social posible ni que resista. Termino con lo siguiente. Creo que el desafío que tenemos delante es mirar largo. Esa es la invitación que yo les hice. La invitación es que pensemos Chile 2040. Y yo he hablado muchas veces, y cada uno podrá tener su país, de la importancia de ponerle rostro a este desafío. Yo he hablado de Nueva Zelanda, porque me parece que es un país que se parece mucho a nosotros, es pequeño, es abierto al comercio internacional, queda lejos, excentrado del mundo, es una economía de mercado, es una economía que reposa y que no reniega de sus recursos naturales, pero que construye valor a partir de aquello. Es una economía inclusiva, es una economía sustentable con el medio ambiente, es una economía de alto estándar de vida, es una economía posible. Acá está la complejidad productiva de Nueva Zelanda, ustedes verán que bien concentrada en recursos naturales y no se avergüenzan de ellos, por el contrario, lo reivindican. Es una economía pro mercado, número 1 en el doing business, en el ambiente de hacer negocio, tiene el doble de productividad nuestra prácticamente, en materia de sustentabilidad ambiental lidera, tiene un Estado que es de los más eficientes del mundo y, perdónenme, tiene indicadores de desarrollo social notables, incluyendo el de capital humano, la calidad de la educación de su gente. Mientras en Nueva Zelanda el 10% de su población está en el nivel de competencias básicas en la prueba que se lo hacen los trabajadores, a los adultos, en nuestro país es la mitad. Esa es la brecha que tenemos que cerrar. Y mientras en Chile un universitario promedio, ¿no es cierto?, un universitario promedio tiene las competencias equivalentes a un secundario promedio de la OCDE, tiene competencia equivalente a un neozelandés holandés con un poquito más que educación primaria. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un desafío gigante. Los desafíos que tenemos son enormes en esta ruta mirar al 2040. Insisto, competencia a la vena en un sentido amplio, no solo económico, sino que social, una cancha pareja, meritocrática, mercado de capitales profundos con mucha innovación aprovechando la tecnología, la modernización del Estado, una educación que mira al siglo XXI, acá Nueva Zelanda creo que de nuevo el ejemplo a mirar. Con la educación que tenemos estamos condenando las oportunidades de miles de chilenos y hipotecando nuestro desarrollo. Hemos hablado poco de mercado laboral para el siglo XXI, que se haga cargo del cambio tecnológico que viene y, por supuesto, el impacto de estas tecnologías en la acción política, la intermediación política. Y, por lo tanto, mi invitación al concluir a ustedes es a mirar largo, a pasar del sistema 1 al sistema 2 y a renovar y a redoblar la apuesta por Chile. Eso es lo que uno le pide a los líderes, hacer esta apuesta, no con toda la información, no con toda la certeza, sabiendo que hay incertidumbre por medio, pero el líder es capaz de navegar esa incertidumbre, redoblar y renovar su apuesta. Y hoy día esto lo vamos a tener que hacer con acuerdos, grandes acuerdos de todos. No hay otra manera de mirar al 2040 y pensar en parecerse a Nueva Zelanda. Esto requiere grandes acuerdos, todos tenemos que ser partícipes de estos acuerdos. Los chilenos piden acuerdos, esto es lo que dijo la CEP a gritos. Y yo quiero terminar con estas palabras. Las leo. Nuestro éxito futuro dependerá en alto grado de nuestra capacidad de escuchar, persuadir y ser persuadidos, es decir, de llegar a grandes acuerdos políticos transversales sobre los asuntos más importantes que debemos enfrentar. Es imperativo levantar la mirada por sobre la coyuntura y fijarle los decenios que vienen
Es decir, hacer una lectura desapasionada del país que está en clara contradicción con el clima de máxima tensión política que hoy vivimos. Esto parece que hubiera sido escrito ayer, o que lo estuviera inventando, improvisando yo hoy día. Y no, esto lo dijo Edgardo Benninger, un hombre de los acuerdos de este país, al cual le debemos mucho, creo yo, y cuyas palabras no solo cabe recordar, sino que por sobre todo refrendar, hacerlas carne. Porque, insisto, el llamado acá es pasar de la preocupación, del preocuparse al ocuparse. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su interesante exposición.